Yo creo que hay un factor que también permite explicar el fracaso constante, perpetuo e inevitable del socialismo, que complementa lo que tú estás diciendo, que es que bajo mi punto de vista el socialismo vive peleado con la naturaleza humana. Y claro, cuando uno se da de puñetazos con la realidad suele perder por KO en el primer asalto, básicamente. Sí. ¿En qué sentido digo esto? El ser humano, guste más o guste menos, en fin, somos así, se mueve por incentivos. Y en el ámbito laboral esto sucede de una forma particularmente gráfica. Es decir, uno se esfuerza en el trabajo porque o bien está recibiendo una recompensa material o bien porque aspira a recibir una recompensa material, y cuanto más trabaje y mejor lo haga, pues aspiro a que esa recompensa cada vez sea mayor. Y ese es el motor que lleva a la gente a dar todo lo que tiene dentro de lo que es el ámbito laboral. Y una vez tú sacas eso de la ecuación y ves ese incentivo económico como algo perverso, porque uno tiene que trabajar pues, para perfeccionarse a sí mismo y por el bien de la patria, eso te dura una semana, a la segunda semana ya la gente no tiene esa fuerza que le lleva a seguir haciendo las cosas como debería hacerlas, lo que provoca es que la gente deje de esforzarse, creas desidia ante la gente, incluso el que en un primer momento no era desidioso, cuando ve que todo el mundo sí lo es y recibe lo mismo que tú, te terminas contagiando. Y es algo que podemos constatar en la España de hoy en día. El ámbito funcionarial es tan absolutamente ineficiente precisamente por esto, porque vive sin incentivos. El funcionario promedio, el de oficina, no tiene incentivos positivos, porque por bien que lo haga no lo van a ascender, no tiene incentivos negativos, porque por mal que lo haga no lo van a despedir, con lo cual vive en una especie de limbo que le lleva a no tener ninguna razón especial para esforzarse. Yo creo que el socialismo vive peleado con esto, porque trata de que las personas seamos algo distinto a lo que realmente somos, y fruto de esa igualación y fruto de ese impedimento de que uno pueda prosperar a base de su esfuerzo, porque supondría un repunte que descuadra por completo con la teoría que ellos tienen en mente, provoca un fracaso perpetuo. No sé cómo lo ves tú esto. Coincido totalmente. El socialismo es contra natura, es antihumano, niega la esencia y el espíritu del ser humano y del individuo, y además es profundamente inmoral. Fíjate, ¿cómo podemos justificar la existencia y la defensa de la propiedad privada? De la siguiente forma: el hombre nace libre por naturaleza. Hay una serie de derechos y libertades que son naturales, es decir, que nadie nos los tiene que conceder por obra y gracia del poder político, sino que son derechos inalienables, que nos pertenecen por el mero hecho de existir, empezando por la propiedad privada. ¿Por qué? Porque somos dueños de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Y si somos dueños de nuestro cuerpo y de nuestra mente, porque en caso de no ser dueños de nuestro cuerpo, estamos justificando la esclavitud. Es decir, uno cuando nace, en primer lugar, es dueño de su cuerpo. Y también es dueño de su mente, de sus ideas. Por lo tanto, por una pura consecuencia lógica, también somos, si partimos de esa premisa, somos también dueños del fruto de nuestro trabajo, con nuestras manos, con nuestro cuerpo, con nuestro esfuerzo y de nuestras ideas. Esa es la secuencia lógica. Segundo punto, incentivos. El ser humano se mueve por incentivos. Los incentivos lo son todo, lo explican todo, y hay incentivos correctos y hay incentivos incorrectos. Y si el incentivo es correcto, el resultado será positivo. Si el incentivo es incorrecto, el resultado será negativo. Ejemplos hay muchos. Por poner un par de ellos, todos ellos reales. En los países nórdicos, en concreto en Suecia, tuvieron la brillante idea cuando el socialismo, que ya no son tan socialistas, son más socialdemócratas, pero sobre todo los países nórdicos son de las economías más libres del mundo. Luego sí es cierto que tienen una carga fiscal muy elevada, pero son muy libres económicamente, y eso es lo que explica su riqueza. Pero no siempre fue así. Y hace algunos años, hace ya algunas décadas, antes de que transitaran hacia la libertad económica y la economía de mercado en un sentido muy amplio y muy intenso, eran los grandes baluartes del socialismo, no socialismo comunista, pero sí socialismo, estado de bienestar muy, muy arraigado, un Estado muy grande, con una fuerte carga fiscal, con una reducida libertad económica.
con un gran control de la economía por parte del Estado. Bueno, en esos años algunos de los gobernantes les ocurrió la brillante idea de aplicar un tipo marginal en el IRPF próximo al 100%. A partir de un determinado nivel de renta, incluso negativo. Es decir, que en lugar de... Ya no es que te robara todo el Estado a partir de 1.000, sino que tenías que pagar. Bueno, ¿qué es lo que pasó? La gente dijo, hasta aquí. No me compensa trabajar más, ni esforzarme más, ni ganar más dinero, ni ser mejor, porque todo lo que voy a generar se lo va a llevar el Estado. Bueno, ese es un incentivo perverso. Por lo tanto, ese es un ejemplo y hay muchísimos más. El caso de los funcionarios me parece muy sintomático. ¿Por qué entre los empleados públicos la productividad es menor? Pues la productividad es menor, en primer lugar, porque la figura del funcionario es trabajo por vida y no se le puede despedir. Por lo tanto, aunque hagas mal las cosas, tienes el puesto garantizado. Y además, y esto es lo trágico, cobras exactamente lo mismo, hagas bien tu trabajo o lo hagas mal. Por lo tanto, el incentivo que tiene el funcionario para esforzarse, trabajar más, dedicarle horas, que el trabajo salga adelante, pues es negativo, es un incentivo que no existe y por lo tanto el funcionario aplica la ley del mínimo esfuerzo. Y todo este tipo de cuestiones se aplican a todo tipo de casos. ¿Por qué, por ejemplo, España, teniendo una tasa de paro como la que tiene, de cerca de 4 millones de desempleados en términos reales, sin maquillaje estadístico, con una tasa de paro del 11%, la tasa de paro más alta del mundo, cómo es posible que en un país con 4 millones de parados, sin embargo, haya empresas que se quejan de que no encuentran mano de obra, no encuentran trabajadores dispuestos a aceptar un trabajo o un sueldo en determinados sectores? Sector agrícola, sector primario, agricultura, ganadería, pero desde luego sector servicios. En hostelería, en restauración, en la industria, en determinados puestos, falta mano de obra. ¿Cómo es posible? Incentivo, la gente no es tonta. Si a ti, como sucede en España, que tiene uno de los sistemas de prestaciones de desempleo más generosos, perversos, desde mi punto de vista, desincentivadores del mundo, si tú, por quedarte en casa sin hacer nada, te van a pagar 1.000 y pico euros y, sin embargo, la alternativa es trabajar 8 horas al día, 40 horas a la semana para ganar 200 euros más, pues te quedas en tu casa. O sea, la gente no es tonta. Por lo tanto, el incentivo es clave, para bien y para mal. Y en el caso del socialismo, el incentivo es terrible, porque el socialismo llevado hasta el extremo, por ejemplo, en Cuba, todo el mundo tiene trabajo. Sí, pero todo el mundo tiene trabajo a cambio de cobrar un sueldo de $10 al mes por no hacer nada. Y cobran todos lo mismo. Si tú cobras lo mismo siendo ingeniero aeronáutico o cirujano que siendo, con todos los respetos del mundo, pues un camarero, que yo fui camarero y bien orgulloso que estoy de ello, o un barrendero o un campesino, pues ¿por qué vas a estudiar? ¿Para qué vas a esforzarte? No tiene ningún sentido. Por lo tanto, totalmente de acuerdo contigo, los incentivos lo son todo. Y sin embargo, porque hasta ahora creo que hemos hablado principalmente poniendo el foco en el aspecto económico, pero el socialismo no solamente genera un fracaso económico, que también, sino también un fracaso humano. El socialismo es profundamente represivo, y lo pone negro sobre blanco en el libro. ¿Por qué el socialismo es tan represivo? Es represivo porque es antinatura. Va contra la esencia del individuo, contra la naturaleza del individuo, y por lo tanto solo lo puede imponer por la fuerza.